Yo voy a compartir una presentación gráfica que preparé. Precisamente la preparé para poder guiar un poco esto que vamos a trabajar, deseando que sea de muchísima bendición. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, Sí, señor. correcto. Bien. Perfecto. Bien, vamos entonces a colocarnos en la presencia del Señor. Déjenme hacer una pequeña oración para aclamar la presencia del Espíritu Santo. Amado Dios, en esta hora, Señor, invoco tu presencia para que seas tú continuando, Señor, porque ya estás presente, derramando tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que esta enseñanza, este mensaje llegue a lo profundo de nuestro corazón, que podamos comprender el tesoro maravilloso que es la Eucaristía, que podamos comprender el valor infinito que tiene, Señor, que nos hagamos enamorados y adoradores de Jesucristo en esta mística, y que todo lo que compartamos aquí, Señor, sea para aumentar tu gloria. Amén. Bueno, hermanos, el tema que yo les voy a compartir es un tema que yo generalmente cuando veo sobre Eucaristía, poco se habla de él, y es el tema de los cuatro fines de la misa. Puede que alguien y lo digo por experiencia, cuando he escuchado personas, ¿y tú a qué vas a misa? Y dicen siempre, no, yo voy a escuchar la palabra de Dios. Y está perfecto, pero escuchar la palabra de Dios no agota el valor tan grande que podemos encontrar nosotros gracias a la Santa Eucaristía. Y ese es el objetivo que hoy vamos a profundizar en esa relación que hay entre la Eucaristía y el sacrificio de Jesús. Yo estuve atento y escuché la pregunta de Estela, me pareció muy interesante la respuesta de Dante, pero creo que en esta enseñanza vamos a profundizar un poco más en ese misterio maravilloso. Yo quiero empezar con una frase de San Juan Pablo II. En algún momento, en un documento llamado Eclesia de Eucaristía, él dijo lo siguiente: la Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual. No solamente es una presencia, sino que es alimento. Hay como dos realidades que la cita nos viene a presentar. Presencia, pero presencia salvífica y al mismo tiempo es un alimento. Y el documento dice que es de lo más precioso que la iglesia puede tener en su caminar por la historia. Así que yo le quise colocar otro color a esa frase porque me impactó. Es de lo más precioso que la iglesia puede tener. Lastimosamente, para muchas personas todavía la Eucaristía es algo incomprensible. Y yo los entiendo. O sea, cuando uno está empezando en este caminar y no ha sido formado ni catequizado, la Eucaristía es como algo extraño, como un ritual de posturas y gestos, pero que no logra calar y penetrar para descubrir qué es lo que llena, qué es lo que hay en esa Eucaristía que es capaz de unir a toda una iglesia, de ser el centro, el culmen, el fundamento de nuestra fe. ¿Qué tiene la Eucaristía de especial? Y por eso la frase arranca diciendo, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles. Para mí la Eucaristía tiene que ser una presencia salvadora de Jesús. Es que si yo voy recordando en el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, cuando nos dice Marcos que de los cuatro evangelistas es el reportero gráfico y que cuenta los milagros de Jesús con una precisión de detalles que ni Mateo, Marcos ni Juan llegaron jamás a ese nivel, nos dice que en Cafarnaún se agolpaban. Y por eso es que al paralítico tienen que meterlo por el techo, porque es que no había por dónde pasar. La gente que hacía estaba agolpada. ¿Por qué? Porque querían ver a Jesús, querían experimentar a Jesús, querían sentir a Jesús. Y también la hemorroísa, más al capítulo ahí cercano más adelante, también se abre paso entre la multitud. O un saqueo que la multitud no le deja ver a Jesús y él se sube a un sicomoro para poderlo ver. Porque Jesús tenía esa capacidad de atraer. Y cuando la gente experimentó la multiplicación de los panes y al día siguiente van buscando a Jesús, hay una frase de Jesús que es fulminante, porque Jesús es
radical cuando llama al discipulado, cuando llama al camino. Y le dice, ustedes me buscan porque les di pan. Trabajen por el alimento que no perece. Ese alimento que no perece era el mismo que Cristo. Pero de alguna manera todo el mundo se agolpaba. Por eso es que la Eucaristía, cuando yo la entiendo como una presencia salvadora de Jesús en la vida de los fieles, es que yo voy a vivir esa experiencia eucarística porque yo quiero experimentar esa salvación, mantenerme en sintonía de salvación. Y lo segundo es que es un alimento y la Eucaristía realmente nos alimenta. Jesús lo dijo varias veces. Si uno cuenta cuántas veces en el Evangelio de Juan capítulo 6 Jesús habla de lo verdadera que es su comida, de carne es verdadera comida, verdadera, verdadera, verdadera. O sea, Jesús insiste en esto. Incluso Jesús cambia el verbo de fagué a trogón para que se entienda que está hablando de masticar. Es que alimento espiritual no significa simbólico. Por eso es que Jesús cambia los verbos en Juan 6 y pasa al verbo mastigar, masticar, roer, roer con dientes. Así se entiende el verbo masticar, porque es un alimento. Pero vamos a entender más allá qué es lo que ocurre en la Eucaristía, entendiendo qué ocurre en la última cena, pero entendiendo qué ocurre en la cruz. Porque los cuatro fines que tiene la Eucaristía, y me voy a adelantar desde ahora, son los mismos cuatro fines que tuvo el sacrificio de Jesús. Si yo entiendo los cuatro fines que tuvo el sacrificio de Jesús en la cruz, podré entender los cuatro fines que tiene la Eucaristía. Porque entendemos que es el mismo sacrificio, simplemente que se actualiza como memorial. Anamnesis se actualiza. El único sacrificio se actualiza. Simplemente que ahora es de manera incruenta. ¿Por qué tiene que ser de manera incruenta? Ya lo escuchamos en la ponencia anterior, porque ya la inmolación fue una sola vez. Por tanto, la actualización es sin derramamiento de sangre. Y vamos a irnos al momento de la última cena y voy a escoger la versión de Lucas. La versión de Lucas tiene la particularidad que por ser posterior a la de Mateo y Marcos, tiene un cambio sutil. Es decir, es una Eucaristía más estructurada. Y vamos a ver lo que dice. Les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Yo he resaltado en amarillo lo que dice de comer esta Pascua, porque aquí hay un sentido festivo, o perdón, de banquete, para ser más exacto. Hay un sentido de banquete. Lo que Cristo celebró con los apóstoles en la última cena tiene un sentido de banquete, un sentido de comida, y cómo se vivían las comidas en ese tiempo alrededor de la mesa. Así que la última cena tiene un aspecto de alimento. Comer esta Pascua y Jesús lo ansiaba, lo deseaba ardientemente. Pero él habla de que no la comerá hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, el primer aspecto es cuando Lucas introduce lo que va a ocurrir en la cena y Jesús dice, querido comer esta Pascua. Pero cuando uno va a entender qué es lo que se querían comer, qué era lo que iban a comer, sí, entonces vamos avanzando un poco más y eso nos tiene que llevar a lo siguiente. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Entregado. Pero un momento, Jesús, aún no lo has entregado. ¿O cuándo lo vas a entregar? Porque Jesús lo que tiene en las manos es un pan. Pero está diciendo que ese pan es su cuerpo que va a ser entregado. Por tanto, y conectó ya con la última, con la cruz. Entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío.
De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Ahora, aquí es interesante que cuando ya Cristo habla de que desea, ansía comer una Pascua y entran realmente a la experiencia, habla de que el cuerpo es entregado y que la sangre es derramada. Ahí está el sentido sacrificial, cuerpo entregado y sangre derramada. Son palabras, y lo digo, son palabras escandalosas cuando solamente hablamos de una cena. O sea, si Jesús lo que tiene en la mano es un simple pan que no va a cambiar ni los accidentes ni la sustancia y va a seguir siendo pan, es escandaloso hablar de que eso va a ser derramado, de que va a ser entregado. Porque si bien el cuerpo de Jesús lo va a hacer, el pan no. Luego hay un vínculo importante entre ese pan y lo que va a ocurrir en la cruz. La última cena de alguna manera es un anticipo de esto, porque la última cena termina en la cruz del Calvario. Por eso es que en todo altar católico tiene que haber una cruz cerca al altar. Es que ahí están las dos realidades. Y lo que quiero que entendamos, cuando vemos la Eucaristía o vemos, digamos, el atrio, y nosotros vemos que tenemos al ambón, que nos resalta al Jesús profeta, tenemos el trono o la sede que resalta al Jesús rey y tenemos el altar que resalta al Jesús sacerdote. Justamente junto al altar tiene que haber una cruz. Es que en cualquier parroquia, en el altar tiene que haber una cruz para entender que están las dos realidades que te combinan, lo que empieza en la última cena y que termina en la cruz del Calvario. Por eso quiero que entiendan que en la primera cita que les he colocado en Lucas 22:15, Jesús dice, es que yo la ansiaba comer porque es que ya no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Cuando uno va a la cruz, y uno recuerda cuáles fueron las últimas palabras de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas palabras finales de Jesucristo en la cruz son posteriores a la sexta palabra. Obvio, ¿no? Siete viene antes de seis, después de seis. Y fue, todo está cumplido. Ojo porque aquí Jesús dice en 22:15, no la comeré hasta que haya el cumplimiento en el reino de Dios. Y curiosamente, dijo en la cruz, en la sexta palabra, todo está cumplido. Pero ¿cómo sabe Jesús que todo está cumplido? O sea, ¿cuál fue el punto anterior al todo está cumplido? ¿Qué fue lo que pasó antes en la quinta palabra para que la sexta sea todo está cumplido? Porque hay una cadena. Y la quinta palabra de Jesús fue, tengo sed. Y cuando Cristo prueba lo que le suben en la caña, es que dice, todo está cumplido. O sea, de que la subida en la caña tiene un papel importante para cerrar un ciclo. Está clarísimo porque la sexta es todo está cumplido. ¿Qué podía cambiar subir la caña? ¿Qué podía cambiar empapar sus labios simplemente? Debió ser muy importante para que luego de eso él diga, todo está cumplido. Y fíjense que en Lucas 22:15 lo dice, no la comeré más hasta que haya cumplimiento en el reino de Dios. Entonces, recapitulando lo que hasta aquí he querido mostrar, la cita de arriba me muestra el aspecto de banquete que tiene la última cena, comer la Pascua, y la cita de abajo, 19:20, me muestra el aspecto de sacrificio que está insertado en esa última cena. El cuerpo es entregado y la sangre es derramada. Cuerpo y sangre. Esos dos son los componentes que había en un sacrificio. Pero no es que a Cristo lo partamos en dos, porque Cristo resucita, asciende a los cielos y ahora está en estado glorioso. Luego, cuando Él se hace presente en la transubstanciación, no se está haciendo presente de forma física, pero sí de forma real. Ojo con esto que estoy diciendo porque quiero que lo entiendan muy bien.
no se hace presente de forma física, pero sí de forma real. ¿Por qué? ¿Por qué digo que de forma física no? Porque ya Cristo está glorificado, porque ya está glorificado. Y al estar glorificado yo no lo puedo partir en dos. Y muchas veces la pregunta que se hacen las personas, y creo que la vi arriba en los comentarios de alguien, es, bueno, ¿y por qué no nos dan el vino junto con el pan? ¿Por qué nos tienen que dar uno solo de los dos? Como si tuviéramos a Cristo partido, como si me dieran la hostia, fuera la mitad de Jesús. No, es que ya Él está glorificado. Jesús no está partido en dos. Lo que pasa es que el signo del pan y el vino reflejan un aspecto sacrificial. Pero no es porque él esté partido en dos, que yo necesite el vino con el pan, porque es que si no lo tengo, yo no. El sacerdote lo tiene porque él está reflejando el aspecto sacrificial. Pero si yo recibo cualquiera de las dos, estoy completamente con Jesús porque él está glorificado. Tengan muy presente eso. Quiere decir que la última cena tiene un aspecto de banquete y tiene un aspecto de sacrificio. Eso lo vamos a ver nosotros permanentemente. Son las dos dimensiones que yo quiero que tú captures. Por eso, en esta imagen, aquí se ve una última cena y se ve una cruz. Simplemente coloqué esa imagen sin que sea la más perfecta del mundo para que pudiéramos ver cómo las dos realidades confluyen en una sola celebración, en un solo momento. Bueno, en la Eucaristía estamos ante lo mismo. Estamos ante una realidad de banquete en la cual yo me alimento, yo recibo al Señor como alimento y una realidad sacrificial, de sacrificio. Las dos realidades están dándose al mismo tiempo. Es un banquete porque Cristo ha dado la promesa. El que coma de este pan vivirá para siempre. Yo lo resucitaré en el último día y yo le daré vida eterna. Tres promesas desprendidas del capítulo 6 de San Juan en este aspecto. Quien se alimente de esto vivirá para siempre. Yo lo resucitaré en el último día y le daré vida eterna. Caramba, para que Jesús dé tres promesas alrededor de este alimento es porque es importante. Y es una promesa que está abierta para el que la quiera recibir. Luego, si alguien decide no recibirla, entra en la categoría de todo lo demás en lo que Jesús habló de la misma manera. Jesucristo dijo, quien me sigue no andará en tinieblas. Luego, ¿eso qué significa? Que el que no lo quiera seguir se queda en tinieblas. Y no es exclusión de Jesús, es simplemente decisión. Quien me sigue no andará en tinieblas. Por tanto, quien no lo quiera seguir queda excluido de eso por decisión propia. Entren por la puerta estrecha, porque la ancha lleva a la perdición. Luego, si alguien no quiere entrar por la puerta estrecha, pues está asumiendo la consecuencia de su propia decisión. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en mí. Ok, pues si quien no lo quiera decidir, ¿qué sucede? Entonces, sencillamente se perderá de esa promesa. Ese aspecto de banquete que tenemos en la Eucaristía, cuando nosotros estamos contemplando la consagración y al mismo tiempo disponiéndonos para alimentarnos, bueno, también tiene el aspecto sacrificial. Y este requiere unos ojos espirituales para poderlo ver. Porque aquí, esta imagen, que yo la vi hace mucho tiempo, me gusta porque es como si se uniera el pasado con el presente. En esta escena es como si yo viajara a la cruz o la cruz viniera hasta la Eucaristía, porque es el mismo sacrificio. Se está viviendo lo mismo, que tiene un efecto eterno. Se actualiza. Ahora voy a explicar cómo para el mismo pueblo judío este concepto ya existe.
La palabra anamnesis que usa Jesús para memoria y que no tiene nada que ver con un recuerdo, porque cuando quiere el Evangelio hablarnos de recuerdo, usa la palabra mnemonesis, creo que es mnemonesis, de ahí una palabra mnemotecnia. En todo lugar que se hable de esta mujer, será recordado su actuar. Allí cuando Jesús habló de eso en Marcos, en cada lugar que se hable de esta mujer será recordada en memoria de ella. Eso sí es memoria para repetir, para guardar. Pero aquí memoria tiene un sentido sacrificial. Anamnesis es una palabra de sentido sacrificial. Entonces, el judío tenía esto claro, tan claro, que cuando ellos celebraban la Pascua una vez al año, ellos sentían que estaban saliendo de Egipto. Ellos actualizaban, actualizaban la salida de Egipto. Y cuando ellos leían el texto del Éxodo, lo leen como si sintieran que están saliendo de Egipto. Luego, ese es un concepto que no se lo inventa la iglesia. Es un concepto judío de entender esa actualización de un acontecimiento ocurrido en el pasado que tiene un efecto permanente y que se vuelve a vivir. No se repite, porque el pueblo de Israel no volvía a salir de Egipto cada Pascua. No, ya ocurrió una vez, pero ellos actualizan los efectos de esa salida de Egipto cada Pascua. Igual los católicos actualizamos ese único sacrificio cada vez que ocurre la Pascua. Es un tema bastante, bastante interesante porque combina el que sea un único sacrificio para siempre con esa actualización. Y entonces, leamos Hebreos capítulo 8 en el versículo 1 que dice lo siguiente. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera erigida por el Señor, no por un hombre. Ahora escucha esto, ojo con el versículo 2. Y si todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, es necesario que también él tuviera que ofrecer algo. Pero no está hablando de lo que pasó en la cruz, porque ya estamos hablando de una realidad superior. Pero si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues ya hay quienes ofrezcan dones según la ley. Ahí está claro esa misión que tiene Cristo de actualizar, de actualizar el sacrificio único de la cruz, ahora de manera incruenta, porque Cristo está presente en la Eucaristía de varias formas. En la comunidad donde hay dos o tres, en la palabra de Dios, en la persona del sacerdote y en la hostia, por decirlo de alguna manera, y en la sangre. Cuatro formas de estar presente Jesús en la Eucaristía. Cuatro, cuatro. En persona Cristi en el sacerdote, en la palabra de Dios, en la comunidad por estar dos o tres reunidos en su nombre y en la presencia real. Cuatro formas. Claro, la más sublime es la presencia real porque tiene cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es que la Eucaristía es donde tú te llenas más de Jesús que en cualquier otra experiencia. Porque uno va a un sitio, va a un ayuno, va a un grupo de oración, qué bonito, alabamos al Señor, listo, Jesús presente en medio de dos o tres. Leímos la palabra, Jesús presente en la palabra, pero no está ni en persona cristiana, sacerdote, ni en la presencia real. Por tanto, no hay forma de que cualquier experiencia comunitaria se iguale a la Eucaristía. Esto es algo único, esto es algo maravilloso. Pues bien. Hay algo importante, porque hoy en día mucha gente, ay, es que la misa es una fiesta alegre, la fiesta de Jesús, esto es un banquete y nos quedamos solamente con esa dimensión festiva. Y muchos resaltan esto. Ahora, ¿qué dice la iglesia en su magisterio? Así pues, la doctrina constante de la iglesia sobre la naturaleza de la Eucaristía, no solo convival, no solo de banquete, sino también y sobre todo, mira cómo lo resalta, y sobre todo como sacrificio.
debe ser rectamente considerada como una de las claves principales para la plena participación de todos los fieles en tan gran sacramento. Privado de su valor sacrificial, ¿qué queda de la Eucaristía? Se vive como si no tuviera otro significado y valor que el de un encuentro con vivo al fraterno. Así que eso de que la Eucaristía es una fiesta muy alegre, la fiesta de Jesús, y yo le quito el sentido sacrificial y mira lo que dice este documento que te queda. ¿Qué te queda? Un encuentro con vivo al fraterno. O sea, la médula de la Eucaristía, la médula, es que es un sacrificio que fue entregado por Jesús en una cena, en un convite, en un banquete. Sí, en un banquete te entregó un sacrificio. Claro, hay dos dimensiones, pero hay una principal. Por eso el documento Redemptorio Sacramentum te está diciendo, sobre todo como sacrificio, debe ser rectamente considerada como una de las claves principales. Entonces yo debo entender esto como un sacrificio. ¿Por qué me estoy metiendo por aquí? Para irte llevando a lo que pasó en la cruz del Calvario y desde la cruz del Calvario tú comprendas los fines de la Eucaristía. Ahora, sigamos hablando del sacrificio. El catecismo nos dice en el numeral 1330 que uno de los nombres que tiene la Eucaristía es Santo Sacrificio. Y aquí te lo explica clarito. ¿Por qué se llama Santo Sacrificio? Porque actualiza el único sacrificio de Cristo, Salvador, e incluye la ofrenda de la iglesia. La Eucaristía es un único sacrificio. Uno escucha de otras denominaciones que dicen, no, es que los católicos matan a Jesús en cada misa. No, no, no. Actualizamos. Y la base de esa actualización es la anamnesis. La anamnesis es la base de que actualizamos el único sacrificio, mismo concepto judío que ellos vivían en la Pascua, donde sentían que otra vez salían de Egipto, aunque no estuvieran ya en Egipto. Actualizan el único sacrificio. Yo me hago presente ante el Calvario nuevamente allí. O otro nombre dice, o también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que, mire lo que dice, completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Entonces estamos ante un verdadero sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz entonces? Vamos a mirar los fines del sacrificio de Cristo en la cruz. Primer fin del sacrificio de Cristo en la cruz, la glorificación del Padre. Eso es lo primero que Cristo logra en la cruz del Calvario, glorificar al Padre. Cuando miramos el Evangelio de San Juan, que a partir del capítulo 13 tiene la última cena, capítulo 14, 15, 16 y 17 son cuatro capítulos de puros discursos que ocurren antes del 18. Salir de allí para ir al Monte de los Olivos, dice Jesús en el discurso sacerdotal. Mira, mira que ese es el capítulo conocido como discurso sacerdotal. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ojo aquí la clave de que ha llegado la hora. La hora en el Evangelio de San Juan se está refiriendo al momento de la glorificación. Ese momento en que Cristo, cuando es levantado en la cruz, y dice, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, atraerá a todos hacia sí. Cristo entonces glorifica al Padre en la cruz. Allí se da la consumación más grande del acto de amor, porque allí nos está mostrando el Señor, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Ahí está la muestra más grande de amor. O sea, donde nosotros los cristianos sabemos que Dios nos ama. No, por muchas cosas Dios nos ama, pero es que en la cruz, caramba, en la cruz está la prueba más grande del amor de Dios. Así que allí yo puedo glorificar al Señor diciendo, Dios, tú me amas tanto que me entregaste a tu Hijo. Entonces el sacrificio de Cristo tiene un sentido de glorificación, glorificación. Y es el que Cristo logró por nosotros y por eso lo anticipa en ese discurso sacerdotal, para que tu Hijo te glorifique a ti. Allí en la cruz
Cristo glorificó al Padre. Lo segundo, acción de gracias. Vamos a la última cena. Ya vimos la conexión que tiene la última cena con la cruz. Allí en esa última cena, el Señor ha dado gracias y lo interesante es que fíjense cuando ahí dice dadas las gracias, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, usa otro término, ¿sí? El término de eulogín, distinto un poco al de Lucas, pero en Lucas sí está Eucaristeas, Eucaristesas como tal, la acción de gracias. En ambos evangelios dice acción de gracias, solo que el verbo en Mateo y Marcos es eulogín y en Lucas y Pablo es Eucaristesas. Dio las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Cristo da las gracias de manera anticipada por la copa que reparte. ¿Y qué es lo que dice? Esta es mi sangre. Traiga la copa. Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. ¿Dónde fue derramada esa sangre? En la cruz del Calvario. Luego, ese acto es una acción de gracias que nosotros invocamos hacia el Padre Celestial por lo que Cristo está haciendo por nosotros. ¿Cómo no ser una acción de gracias la obra de Jesús en la cruz? Y es que a través de ella fue vencida la muerte y fue vencido el pecado. Allí en el acto de obediencia, ¿no? Empieza ese acto de obediencia del Señor en la cruz y luego lo lleva a la resurrección. Luego esa muerte y esa resurrección están contempladas en la Eucaristía, donde nosotros actualizamos el único sacrificio y nos alimentamos de un Jesús que está vivo. Entonces, es una acción de gracias lo que ocurre allí. Y por eso Jesús toma esa copa y dice, gracias, dadas las gracias. Acuérdense que en la Eucaristía hay cuatro verbos, como en la última cena. Tomar, dar gracias, partir y entregar. Entonces, esos cuatro verbos que están con el pan son los cuatro verbos que también están en el pasaje de los discípulos de Maús y también lo contemplamos aquí nosotros en esa dimensión de darle gracias a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, segundo acto o segundo fin de la obra de Cristo en la cruz es ser una acción de gracias. Hay una tercera, que es la propiciación. Recuerde que en el aspecto sacrificial se mata a la víctima, se inmola, pero no se inmola porque sí, se inmola para algo, para ofrecerse por algo. Luego, otro de los fines de Cristo fue precisamente ofrecerse, tomar el lugar de nosotros. Para que una alianza pierda sentido, debe morir uno de los dos que hacen parte de la alianza. Por eso es que en el matrimonio se dice hasta que la muerte los separe. Cuando uno de los dos cónyuges fallece, la alianza ya no tiene sentido y queda liberado de los efectos de la alianza. Entonces, una persona se puede volver a casar cuando ha fallecido su cónyuge. Entonces, si la primera alianza no logró su objetivo y no fue por culpa de Dios, que Dios nunca falló, sino por el hombre, para deshacer la alianza tenía que morir el hombre. Ojo a esto. La primera alianza que hace Dios con el pueblo allá en el monte Sinaí, Éxodo 19, con esa alianza no tiene sentido. Tendría que morir el hombre para deshacer la alianza. Y es tan grande el amor que tiene Dios por nosotros que Jesús tomó el lugar de nosotros. Y al morir Jesús en la cruz, se deshace la primera alianza de alguna manera, ¿sí? Como por decirlo con ese término, y llega la nueva alianza. Entonces, Él toma el lugar de nosotros. Porque en el antiguo Israel cogían al animalito, le imponían las manos a uno, perdón, mataban a uno, lo sacrificaban y luego descargaban los pecados del pueblo sobre el otro y lo mandaban para el desierto. Y allí se iban los pecados. Jesús no es que se vaya al desierto, es que se monta en la cruz del Calvario y sobre sí carga los pecados y se hace víctima de propiciación. Ahora, el apóstol Juan lo dice en su primera carta. Él es víctima de propiciación. O sea, él se ofrece
en reemplazo nuestro. Se ofrece como víctima, no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Eso es lo tercero que Cristo hace en la cruz. Glorifica al Padre, hace una acción de gracias por lo que está logrando ese sacrificio, se ofrece como víctima para tomar nuestro lugar y lo más interesante es que al final hace la impetración. O sea, eso que Cristo hace de ofrecerse por nosotros también lleva el sentido de que logre algo para nosotros. Hebreos 5:7 dice, el cual habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. ¿Qué pide Cristo desde la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, adicionalmente, Cristo le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el cuarto fin del sacrificio de Cristo es el de poder suplicar por nosotros, interceder por nosotros. Cristo cuando repite el Salmo 22, Elí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está tomando sobre sí ese clamor del hombre alejado de Dios, porque cuando el pecado original apareció y el hombre perdió la comunión con Dios, se volvió un abismo donde nadie podía en sus fuerzas reconciliarse con Dios. Así que Jesús tomó el lugar en el punto 3, murió por nosotros, pero al mismo tiempo nos alcanzó en ese clamor del Padre reconciliarnos con Él. Entonces desde la cruz también le habla al ladrón. Desde la cruz pide, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí el Señor hizo todo por nosotros. Esos son los cuatro fines del sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Que en la Eucaristía está el mismo sacerdote y la misma víctima. Porque en la Eucaristía el sacerdote no actúa en su cuenta, él actúa en persona Christi. Es Jesús que actúa en el sacerdote, pero al mismo tiempo es el que se hace presente. Luego, si la Eucaristía tiene el mismo sacerdote que la cruz, porque es el que se ofrece el Señor, y al mismo tiempo tiene la misma víctima, porque es el mismo Jesús que se entrega por nosotros su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Los cuatro fines del sacrificio tienen que ser los cuatro fines de la misa. ¿Por qué? Porque es idéntico el sacerdote e idéntica la víctima. Es el mismo Jesús que se ofrece como víctima y como sacerdote. Así que los fines tienen que ser los mismos. Primer fin de la Eucaristía, el fin latréutico, el fin de adoración. La Eucaristía es el espacio donde nosotros nos unimos para adorar a Dios. Allí, dentro de la liturgia eucarística, escuchamos una parte que dice, por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y repetimos, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Allí nos unimos a una sola voz con todos los coros celestiales para reconocer la gloria de Dios. Ese es el primer fin que tiene la Eucaristía. Cuando uno recuerda el gloria, por tu inmensa gloria, ¿qué le decimos al Señor? Por tu inmensa gloria te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Mira todo lo que uno desprende de la gloria de Dios. Por tener la gloria de Dios es que lo alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias. Ese es el fin principal, o el primer fin que podemos ver en la Eucaristía, es el fin latréutico, darle la gloria a Dios. Él es el protagonista, no es el sacerdote, no son los ministros, no es el que canta.
es el sacerdote, no son los lectores, los proclamadores, es Cristo. La gloria es para el Señor, para el Dios Padre, a través de Jesucristo. Segundo, entonces aquí el Papa Pío XII, que es quien habla y, digamos, estructura esto de los cuatro fines, él dice, en Mediator Dei, y para que este himno jamás termine, o sea, ese himno de gloria sea eterno, permanente, como el fuego en el templo, los miembros se unen en el sacrificio eucarístico a su cabeza, a Cristo. Tú te unes a Jesús y con Él, mira qué bonito, con los ángeles y arcángeles cantan a Dios alabanzas perennes, dando al Padre Omnipotente todo honor y gloria. O sea, tú sabes lo que es que tú en la Eucaristía te unes a Jesús en la glorificación del Padre. Tú tienes esa oportunidad de manera sacramental unirte a Jesús en la gloria que el Padre recibe. Una vez se dice, ay Señor, ¿yo qué podría hacer por ti? Señor, yo no puedo hacer nada por ti. ¿Y qué podría darte yo, Señor, que tú no tengas? Unirte a Jesús en la Eucaristía para glorificar al Padre. Eso es lo primero. Segundo fin, el fin eucarístico, aunque sea redundante, pero como Eucaristía significa acción de gracias, demos cuenta que hay una parte también en la plegaria eucarística, perdón, en la liturgia eucarística de la plegaria que dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, y lo decimos cada domingo, darte gracias siempre y en todo lugar. Cada domingo tú repites que tú en tu vida cotidiana das gracias a Dios siempre y en todo lugar. Ojo, siempre es en todo momento y en todo lugar, es que en todo lugar Dios merece que le digamos gracias, Señor. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. No es que yo le doy gracias a Dios, sí, pero no hay ninguna acción de gracias tan poderosa que tú puedas darle a Dios como la Eucaristía. Porque te unes a la acción de gracias de Jesús. ¿Qué dice entonces el Papa? Pío XII dice, esto es lo que pretendió y deseó, dando gracias en la última cena, y no cesó de hacerlo en la cruz, ni cesa jamás en el augusto sacrificio del altar, cuyo significado es precisamente acción de gracias Eucaristía. Y esto porque digno y justo es en verdad debido y saludable. Cuando tú como católico dices, no, sabes que ya yo con mi vida ya terminé de darle gracias a Dios. Sí, duré 40 años, pero creo que ya por fin, ya está bueno, ya le di gracias a Dios por todo, ya no le debo nada. No, 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 no nos alcanza, no nos alcanza la vida para terminar de darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Porque es que nos salvó a través de Jesús. O sea, no hay forma de poderle pagar al Señor ese acto que hizo Jesús por nosotros. Pero por lo menos le damos gracias a la altura que Él se la merece. Y nos unimos al único que puede hacer una acción de gracias digna para el Padre, unirnos a Jesús. Entonces alguien me dice, no, es que yo oro en mi casa, ¿yo para qué tengo que ir a la Eucaristía? Ah, ok. Tú eres tan soberbio de decirme que desde tu casa le puedes ofrecer al Padre un sacrificio, una acción de gracias al nivel del que se ofrece en el templo, del que se hace presente a Jesús. Tú con tu oración de tu casa, tú puedes lograr el mismo alcance que se logra allá. ¡Wow! Me quito el sombrero. Entonces nos unimos a Jesús en esa acción de gracias. Vamos con el tercero, el propiciatorio. Allá Jesús se ofreció como víctima. Aquí nosotros recordemos dentro de la plegaria eucarística el momento del relato de la última cena. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Ahí está ese acto propiciatorio. ¿Yo qué le puedo ofrecer por mis pecados? No, Señor, es que yo te prometo que al salir de misa yo voy a hacer esto. Señor, yo no puedo, pero yo te presento
Jesús. Hay una parte en la plegaria que a mí me fascina, que es cuando dice, Padre, dirige ahora tu mirada sobre la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. O sea, es como el publicano que en el templo dice Cristo, ¿quién se lo ha reconciliado? El publicano decía desde allá, Padre, oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y yo en la Eucaristía le digo, ¿sabes, Señor? No mires mi miseria, no mires mi pequeñez, mi debilidad, mis falsas promesas. Señor, en este momento dirige tu mirada a Él, a la víctima, al que se ofreció para que yo tuviera vida. Señor, míralo a Él. Yo me uno a Jesús. Yo no soy nada ante Él. Yo me uno a Jesús. Míralo a Él. No me digas que de tu casa tú logras eso. Entonces el sentido propiciatorio es me uno al Jesús víctima que se está ofreciendo, actualizando el único sacrificio para ese ofrecimiento infinito. Entonces va a decir el Papa, asimismo se ofrece todos los días sobre los altares por nuestra redención, para que libres de la condenación eterna seamos acogidos entre la grey de los elegidos. Y esto no solamente para nosotros, los que vivimos aún en esta vida mortal, sino también para todos los que descansan en Cristo, que nos precedieron con la señal de la fe y duermen el sueño de la paz, porque tanto vivos como muertos no nos separamos, sin embargo, del único Cristo. Acuérdate, Señor, de los que murieron en tu amistad. Ayúdalos a preservar la luz de tu rostro. Y a nosotros, los que quedamos en este mundo, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Allí estamos clamando que por esa víctima que se ofrece, alcancemos todos misericordia. Es lo mejor que tú puedes hacer por alguien. Incluirlo en ese ofrecimiento que hace nuestro Señor. La cuarta y última, la imprecatoria. Entonces, allí, reitero lo que decía ahorita, le presentamos al Señor nuestras necesidades. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro Señor Obispo y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Está en ese momento de la plegaria eucarística, estamos clamando por las intenciones de todo el mundo. O sea, la Eucaristía tiene una capacidad impresionante en la oración colecta, en la oración de los fieles, en la oración después de la comunión. Es que la Eucaristía, y se los digo de esta manera, es la oración más poderosa que tiene la iglesia. Y nos recuerda a cuando la iglesia, ella en el libro de Hechos, a una voz oraron y temblaron las paredes. Esa es la voz de toda una comunidad. Nos unimos porque le decimos a Dios que congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre. Ese sentido imperatorio, entonces va a decir el Papa Pío XII. Asimismo, se ofrece todos los días para que libre. Ah, bueno, lo pegué, qué pena. Copié y pegué y como que no cambié la frase. Bueno, no la logré tener acá. La, la cuarta frase, ya, la cuarta frase del Papa Pío XII, pero habla precisamente también del poder que tiene las intenciones que le presentamos al Señor en la Eucaristía. No hay forma de pedirle a Dios de mejor manera que pedirle la Eucaristía. ¿Sabes por qué? Porque la Eucaristía nos enseña a ser humildes. Porque en la Eucaristía, en la oración de los fieles, yo no le digo a Dios, te lo ordeno, te lo declaro ni te lo decreto. Yo le digo al Señor con humildad, y así me enseña a orar la iglesia. Te lo pedimos, Señor. O escúchanos, Señor. Socórrenos, Señor. Así es que respondemos en la oración de los fieles. Una súplica confiada en la providencia divina, no el que le alza la voz a Dios para darle órdenes. Ahí está el cuarto fin de la Eucaristía. Y bueno, ya con esto he terminado. Espero no haberlos aburrido de este tema que para mí es apasionante, totalmente. Bien, hermanos.
preguntas. A ver, alguien que desee preguntar. Tú, Anuar, Parece que estuvo claro. clarísimo, clarísimo, sí, 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 sí. De hecho, había una pregunta en el chat ya les digo, pero que yo no le quise dar pase porque yo sabía que lo ibas a responder acá, de María Antonieta Balsa. Sí, yo la Sobre- contesté. sí, que dice, por favor, quisiera que me ayudaran a entender en qué otros cambios de la liturgia ya no se ofrece el pan y el vino, como el mismo Jesús indicó en la última cena. Entonces, por esa razón no quise darle el pase porque él sabía que se iba a responder acá. Entonces, ahí ya me quedo con la tranquilidad de que fue respondida. Alguien que desee comentar, preguntar, listísimo. Como dijo Muy Frank bien. Morera ayer, o les quedó muy claro o no entendieron nada. Yo creo que todo Esos demasiado claro. Listo, expositores Randall, sí, esos Randall. expositores del día de hoy estuvieron de Viernes Negro, definitivamente. Bueno, Qué bueno. totalmente de acuerdo. Muchas gracias. No, si nos Ahí pasamos está. al chat, todo quedó bastante claro y más bien ¿Hay la gente alguien? está Ahí súper. Exacto. está súper- Anthony. Anthony Ahí tiene la mano está levantada. Anthony tiene la mano Anthony. levantada. Anthony. Anthony, adelante. Gracias, sí. No, estaba buscando una manera de comentar la pregunta porque de verdad está muy, muy claro. Bueno, uno que viene como con ganas de aprender, ¿verdad? Y se absorbió todo como una esponja. Pero me gusta un poco tratar de filosofar un rato en lo que puedo. Y ahí le estuve bombardeando al hermano los libros por aquello, por el WhatsApp. Ahí, Ah, ahí se tengo los que, ¿verdad? comparto ahora dentro de un rato para que No, los tengan todos. y tengo más, ¿verdad? Muchos, muchos más, gracias a Dios. Ahí en lo que pueda, ahí se los voy pasando. Ahora, Bendito Dios, Anthony. Qué gran yo, bendición. Yo tengo Muy bien. una mentalidad de que la salud se hace por medio de una pirámide, que entendiendo, imaginándose ustedes la pirámide, las bases de las tres paredes, que son espíritu, cuerpo y mente, nos llevan a la salud. Y cada una de las paredes tiene escrito una serie de prácticas que llevar a cabo. Eso con respecto a la salud. Y es muy saludable el hecho de participar espiritualmente de la misa. Sin embargo, a veces uno que se trata de comer muchos libros y se trata de leer y filosofar mucho se vuelve muy racional y se aparta un poco de lo espiritual, que es mucho, que es muy parte del sentimiento, el sentir el espíritu en ocasiones es más difícil para uno que trata de ser más intelectual o más racional. Entonces, la pregunta que yo traigo es, ¿de qué manera podrías recomendar a partir de todo el conocimiento que nos has compartido, hermano, de la importancia de la misa, las razones de la misa, pero cómo sentirla? Ya no yéndonos un poco al sentimentalismo protestante de sentir al espíritu y caer, digamos, en un error ahí emocional, sino más del sentir a ver si lo puedo explicar con un ejemplo. A veces uno sentía mal o siente mal de pronto de fallarle a la mamá, pero no por el hecho del fallo en sí, sino por el hecho de hacerla sentir mal. Entonces, basándonos en ese ejemplo, ¿de qué manera podrías vos recomendar a partir de toda esa información de cómo sentir la misa? Ya no solo entendiéndola por todas las cuestiones que vos nos has hecho y los desarrollos conceptuales, ahora entendiéndolo en la mente, cómo llevar esa razón al corazón. Hay razón de mente y hay razón de corazón. Esa es mi pregunta. Bueno, primero disponiendo el corazón, o sea, preparándose para la Eucaristía. Yo pienso que uno a veces no se prepara para la Eucaristía, no se dispone desde temprano en el día a preparar el corazón a lo que uno desea vivir en ese encuentro, sino que a veces como Marta en el texto con María, vamos como afanados, llegamos corriendo el parqueadero, la banca, donde haya ventilación y nos colocamos y salimos afanados y decimos cumplimos. Pero no nos preparamos. Entonces hay que prepararse para la Eucaristía. Yo recomiendo que uno, antes de llegar, haya meditado el Evangelio. Sí, Señor, yo quiero saber de qué me vas a hablar hoy, de qué voy a ir saboreando para yo tener la disposición de entender en mi corazón lo que tú me quieras dar. Lo segundo es tener claro
que yo voy es al encuentro con el amado. Yo voy a un encuentro con el amado, donde yo me voy a unir a Jesús para que yo pueda también participar de lo que Él hace para glorificar al Padre. Es que los cuatro fines tienen ese sentido, no es un tema netamente conceptual, sino que yo tengo que entrar en esa dinámica y poderla vivir. Entonces, si yo me uno a Jesús en la glorificación, mi corazón tiene que ser una gloria para Dios. Y aquí voy a sonar de pronto muy infantil, pero en la película El Gran Milagro, hay una escena donde está el Señor sentado y aparece el ángel y sale la boleta azul, porque no tiene nada que presentarle a Dios, ni nada por lo que darle gracias, ni nada de su vida. Entonces, esos cuatro fines, cuando tú los miras desde una óptica interiorizada, tú dices, ¿yo cómo estoy glorificando al Señor? Y realmente cada momento lo vivo para darle esa gloria al Señor y me uno y reconozco, a ver, la Eucaristía tiene esa pedagogía impresionante de hacerme vivir cada etapa y vivirla con disposición. ¿Cuántas veces uno repite el Padre Nuestro mecánicamente? O el yo pecador, ¿sí? O digamos el acto penitencial de la Eucaristía. Nos ponemos en el pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, así, mecánico, repetitivo, y no estamos entendiendo. Entonces, yo debo entender es qué es lo que va a pasar allí y vivir y vivirlo. Tercero, descubrir el sentido de cada gesto, cada postura. Yo decía, cuando tú llegas y te sientas y no ha empezado la Eucaristía y tú ves el ambón, decir, Señor, tu palabra me llena, tu palabra me consuela, tu palabra me fortalece. Quiero que me hables hoy. Tú te vas preparando y tú ves la sede donde se va a sentar el sacerdote. Señor, así tú quiero que tú seas el que se siente en el trono de mi corazón y reine. Y el altar. Y vas viendo cada gesto y cuando él entra y besa el altar, caramba, con esa actitud de reverencia, de amor por lo que se va a hacer presente, yo cómo me dispongo también en mi vida cotidiana. O sea, es que para mí lo cristiano le habla a uno por todos los gestos que tiene. Entonces, la preparación que vas teniendo, entendiendo cuáles son, digamos, los fines vividos interiormente y saber que cada gesto, cada postura, cada frase tiene un impacto sobre mí. Tú tienes que salir de allí totalmente flotando y entendiéndolo. Entonces es lo que te podría decir ahora. Ok. No, muchas gracias, hermano. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho meditarla, y es que en la neblina de la rutina nos ciega de los detalles del día. Y es que en Mm, ocasiones uno tiene regalos muy bonitos que por ya tenerlos siempre, ya uno no le da gracias al Señor. Y eso es una práctica estoica muy bonita de cuando uno va a dormir pensar en qué hice y qué puedo hacer mejor el día siguiente. Y yo la he tratado, digamos, de aplicar, pero cristianamente hablando, yo padezco de una condición que se llama espondilitis anquilosante y pues me ha afectado mucho. Y aún así, sin embargo, hay un video muy bonito que hizo el padre Curateca, que igual se lo recomiendo, que habla sobre el mal y el sufrimiento. Y lo hace a uno reflexionar un poco y eso también lo lleva a uno como a valorar los detalles. Y si uno no, mi pensar ahorita de lo que vos estás diciendo es que si uno no llega a valorar los detalles de la vida personal de uno, poco va a llegar a valorar los detalles de una misa. Y eso es algo muy impactante, porque si no podemos ni siquiera dar gracias por el hecho de despertar en cama de casa y no en una cama de hospital, llegar ahora luego a valorar una misa no sería muy difícil. Sería pues muy difícil. Muchas gracias, hermano, porque sí, me gusta, hace pensar, eso es lo que yo quiero, llegar a sentir ese sentimiento, porque reflexionar intelectualmente es muy sencillo. Una fórmula sí, matemática llega muy fácil, pero llegarle al corazón, eso no es cualquiera. amén, así es. Bien, hermanos, bueno, una pequeña recomendación, hermano, también es la práctica de la liturgia de las horas como un preámbulo para prepararnos para la Santa Eucaristía. Ese es recomendadísimo. La oración de la Iglesia Universal a través de la liturgia de las horas, del oficio de las horas, es maravilloso. Así que no dejen de hacer esa práctica también, que es muy constructiva, que es enriquecedora y que prepara de manera espiritual y efectiva a la mesa eucarística.